Bienvenido a Palabras Mayores, este espacio relajado pero denso a veces, Ujú. en el que tratamos de tratar los temas pues, que al final importan y afectan a las personas mayores de nuestra región y de nuestro país, ¿no? Ujú. Y hoy la conversación contigo no va a ser extremadamente agradable porque es un tema muy duro, pero creo que es imprescindible. Manuel es periodista, ahora mismo director de investigación de Infolibre, uno de los medios que yo creo que está marcando ahí pauta en la investigación y en el tratamiento a fondo de los temas. Pero tiene un larguísimo recorrido periodístico en diferentes medios, en El Mundo, en El Tiempo, en Interview, en fin, en diversos medios, pero además también nos interesa esa dimensión de abogado que tiene, ¿no, Manuel? Porque al final te da esa mirada como minuciosa del detalle. Así que buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes y gracias a vosotros, ¿no? por invitarme, porque yo creo que efectivamente estos son los temas que interesan a la sociedad o que deberían, y que deberían centrarnos también a los periodistas, ¿no? O sea que encantado de estar en esta conversación contigo y espero que sea realmente de interés para los que nos ven y escuchan. Pues debería serlo al menos, yo quería empezar por ahí la conversación contigo. Manuel acaba de publicar un libro que se llama Vergüenza, el escándalo en las residencias, lo podéis ver atrás de su estantería y también aquí en mis manos, un libro como digo, duro, pero imprescindible, muy minucioso, con mucha información, con mucho dato, que a veces estamos en esta sociedad en la que los datos parece que son innecesarios y que las formamos más como lemas o tweets, ¿no? Y no, a veces hacen falta 390 y pico páginas para poder contar algo. La primera pregunta que te quería hacer iba por ahí, ¿no? Es un libro, a mí me parece imprescindible, pero que probablemente, siento decirte, no sea un bestseller. Quiero decir que no sé si la sociedad está con la apertura o con las ganas de escuchar o de leer lo que tú estás contando. ¿Tú qué piensas? A ver, yo creo es difícil que sea un bestseller un libro sobre un tema tan duro, ¿no? Y cuando está ahí tan cerca todavía la tragedia, es doloroso. A mí muchos familiares con los que he hablado me dicen, pues voy a leer el libro, pero sé que me va a costar. Estamos hablando de más de 20.000 fallecidos en la primera ola, cifras oficiales, las reales se acercan probablemente a 35.000 según el exceso de mortalidad. 30.000 a fecha de hoy, siempre con cifras oficiales, estaríamos hablando de casi 45.000 cifras reales, ¿no? Muchas de esos fallecimientos sin poder despedirse del familiar, a veces en comunidades como Madrid y Cataluña, sin recibir atención hospitalaria en condiciones muy indignas. Estamos hablando, por tanto, de un tema muy duro, eh, pero lo que sí que, y por lo tanto, bueno, pues mm, mm, es probable que no sea un bestseller, pero también te digo lo siguiente, no pasa nada si lo que se consigue, y yo creo que en eso sí que en este mes, el libro salió a la venta el 17 de marzo, o sea, lleva poco más de un mes, digo, si lo que se consigue es que se hable y que tenga eco en los medios y que ayude, una pequeña contribución mínima la que toca, pero a abrir este debate. Y ahí sí que estoy notando una enorme receptividad por parte de los medios, más allá además del color ideológico, cosa que en esta España nuestra es tan complicada, pero he tenido tantas entrevistas o más de medios que editorialmente están a lo mejor en la derecha o el centro derecha que de la izquierda o quienes pueden estar más en acuerdo a la hora de denunciar el negocio y el lucro en las residencias, ¿no? O sea que yo creo que ese es básicamente el objetivo eh, y bueno, y ahí estoy esperanzado, insisto, como una contribución más que pretende ser muy seria y rigurosa en ese sentido que tú has planteado de datos y que iremos profundizando durante la charla, pero yo creo que es lo fundamental, que hablemos sobre el problema, porque el primer paso para solucionar un problema es saber que existe, es definirlo, ¿no? Bueno, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, definir el problema y ver luego cómo ayudamos a solucionarlo, ¿no? Cada uno desde nuestro ámbito. Ya entrando un poco a esta vergüenza o a esto que ha ocurrido, que obviamente no es fruto de la pandemia, sino que es fruto de una estructura que tú vas desmenuzando a lo largo del libro, yo quería entrar con el primer punto, que aparece en varios momentos del libro, que es el abandono del Estado. Cómo el Estado renuncia a su obligación, a su papel, y cómo, digamos, no solamente se lava las manos, sino que al final es un problema que ha dejado a un lado, el de las residencias de mayores, durante mucho tiempo, y que cuando llega la pandemia lo que hace es bloquear ese problema
problema para que no afecte al resto de la población. ¿Es una percepción que tengo o es básicamente lo que tú estás planteando en el libro? Sí, es una de las cuestiones básicas que estoy planteando en el libro. A ver, eso obedece, ahora entro en profundidad en ese abandono, eso obedece a que además yo creo mucho en la administración, en la política bien entendida como la forma de resolver los problemas de la sociedad, ¿no? Y por eso yo muchas veces pongo el foco en la administración porque creo que tiene esa responsabilidad, ¿no? Por ir a esa, bueno, de hecho el libro tiene tres grandes bloques. Uno, ¿qué pasó en las residencias durante la pandemia? Pero los otros son temas más estructurales previos a la pandemia y que siguen ahí, que es quién hace negocio con las residencias y la administración ausente. Bueno, la administración ausente, ¿y por qué es tan importante? Pues mira, voy a intentar resumirlo mucho. La administración en el sector del cuidado de los mayores podría tener dos papeles muy relevantes. Uno, prestar el propio servicio del cuidado de los mayores. Dos, vigilar, controlar que el servicio es de calidad. En el primer punto ha renunciado a ello. El sector residencial en España, el 89% de las residencias son de gestión privada, ¿vale? O sea, estamos hablando de un sector completamente privatizado. En Cantabria, el 95% de las residencias son de gestión privada. Es la autonomía con mayor privatización en toda España. Madrid y Cataluña, el 94%. Bueno, retomo el hilo. Primera cuestión donde la administración es prestar el servicio, no lo hace, perfecto. Pero entonces la administración tiene un segundo papel fundamental, que es, ya que no presto el servicio, tengo que vigilar, porque es un servicio esencial, tengo que vigilar que la calidad del servicio sea buena. ¿Y eso cómo se consigue? Básicamente con tres cosas. Con una normativa exigente, por ejemplo, que las ratios de personal sean exigentes para garantizar que van a estar bien cuidados los mayores. Segundo, con unos servicios de inspección adecuados, tanto el modelo de inspección como el número de inspecciones. Tercero, con un régimen sancionador para quien incumple, con un régimen sancionador disuasorio y que realmente contribuya, por lo tanto, a la mejora del sistema. Esos tres elementos fallan en España. Por lo tanto, hay esa... y ahí es donde yo pongo el foco en la administración, que es ni está en la normativa adecuada, ni hay unos servicios de inspección adecuados, ni hay unas sanciones adecuadas. Y por lo tanto, ahí es donde yo creo que la sociedad, en esa parte, es fundamental que presionemos, que abramos debate, que exijamos a los políticos que cambien cosas, ¿no? El segundo bloque sería como ese mundo caníbal del capitalismo geriátrico, ¿no? De esta especie, digamos, en el mundo amable de la empresa se habla de la economía de las canas, de la silver economy, pero tú lo que nos muestras es casi una economía del viejo oeste, de saque el dinero de donde pueda, ¿no? Hay un personaje que aparece durante todo el libro siniestro, pero en general hablas de un mercado tomado por fondos privados en su mayoría, por la Iglesia o por instituciones relacionadas con la Iglesia Católica en otra parte, pero todo básicamente manejado desde la opacidad más absoluta. ¿A qué es funcional esa opacidad? Imagino que no es una opacidad casual. Claro. Sí, a ver, aquí has puesto sobre la mesa dos o tres elementos absolutamente claves, ¿no? A ver si consigo resumirlos sin liarme demasiado. Em, a ver, para mí una idea fundamental es, en España hay más de 5.200 residencias de mayores, solo residencias de mayores. Si nos vamos a otro tipo de centros, iríamos a 5.500, 5.600. Yo me he centrado en las residencias de mayores, 5.200. Un capítulo del libro se titula No todas las empresas son iguales. Para mí esto es fundamental. Ir al detalle máximo, no generalizar nunca. ¿Por qué? Porque hay que conocer la realidad, la verdad, lo mejor posible para luego proponer soluciones y para conocer cuál es realmente la realidad de los hechos, ¿no? Para analizarla correctamente. Entonces, en esas 5.200 tenemos desde los grandes grupos o el grupo líder, que es DomusVi, que tiene residencias en las 17 comunidades autónomas y 139 centros a fecha 30 de septiembre del año pasado, que es cuando yo cerré esta parte de estadística del libro, a pequeñas residencias que son una actividad familiar donde la directora del centro se conoce con nombre y apellido los nombres de los familiares de los residentes, ¿vale? Entonces, esta idea es como un marco que yo creo que tenemos que tener siempre detrás, presente, porque es así. Bien,
Pero yo, ¿dónde pongo el foco? Efectivamente, yo pongo el foco, yo considero que hay dos grandes anomalías en el sistema residencial español y, bueno, aporto los datos para ello. El primero es, efectivamente, estos grupos de residencias que están en manos de unos fondos muy específicos de capital privado, de private equity, que tienen unas características que yo creo que los hacen especialmente inadecuados para el sector residencial. ¿Cuáles son? Pues básicamente estos fondos, cuando consiguen dinero para invertir, eh, realizan inversiones temporales. En un plazo máximo de 5 años tienen que salir del sector en el que han entrado, de la empresa que han comprado, revendiéndola con las máximas plusvalías, ¿vale? O sea, no es alguien que entra en el sector y dice, bueno, pues voy a estar aquí 30 años y por lo tanto tengo el máximo interés en que esto funcione bien las próximas 3 décadas. No, tienen el máximo interés en un plazo máximo de 5 años, si pueden antes, vender dando el mayor pelotazo posible, con las máximas plusvalías posibles. Segundo elemento de estos fondos, realizan las compras con operaciones de endeudamiento muy fuertes. ¿Eso qué significa? Que buscan sectores donde se genera mucho efectivo, las residencias son un ejemplo claro, porque obviamente todos los meses entra dinero de los mayores o de la administración que paga las plazas, y por lo tanto tienen una necesidad de generar muchos beneficios para ir pagando, repagando esa deuda, ¿no? En las residencias, generar beneficios, solo hay dos vías: o tú consigues muchos mayores, muchas personas que vayan a tu residencia, o ahorras en todo lo posible. Ahorras en personal, ahorras en alimentación. Pero ahorrar o recortar ahí es recortar directamente en la calidad de vida que reciben los mayores en las residencias. Por eso, para mí, este tipo de fondos que no engañan a nadie, aplican esta mecánica porque es su naturaleza. La aplican si compran un supermercado, si compran una residencia o si compran una cadena de comida rápida, porque es su naturaleza, insisto. Realizan operaciones básicamente financieras. Entonces yo creo que esto es una anomalía y que en un sector tan crítico como el cuidado de los mayores, como sería el de los niños, ¿no? O sea, sectores en los que estamos hablando de personas muchas veces especialmente vulnerables, que bueno, que hay que vigilarlo especialmente. Y aquí retomo con la pregunta anterior. Y si se les permite operar en este sector, hoy lo que no puede fallar es la otra pata, normas exigentes, inspecciones, sanciones cuando toque, ¿no? La segunda anomalía, que también la has mencionado y no sé si me estoy enrollando demasiado, es el tema de la iglesia, ¿no? Pero yo el tema de la iglesia, yo también pongo mucho el foco en la administración. ¿Cuál es la anomalía? A ver, la anomalía, bueno, la iglesia es el principal operador en número de plazas en España. Lo que pasa es que es algo menos conocido. ¿Por qué? Porque igual que una empresa, lo primero que hace cuando compra una residencia o abre una residencia es ponerle su nombre, ¿no? La iglesia opera a través de diferentes órdenes religiosas, fundaciones, asociaciones, etcétera. Entonces, yo creo que la iglesia tiene el mismo derecho que cualquier otra entidad a operar en el sector, sin privilegios, pero igual que cualquier otra entidad. ¿Qué pasa? Que hay órdenes religiosas, especialmente Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que también tienen un centro en Cantabria, por ejemplo, y las Hermanitas de los Pobres, que funcionan con un concepto de caridad y beneficencia propio del siglo XIX, que es cuando surgieron estas órdenes y eso que se llamaban antes asilos, ¿no? Vale, yo creo que esto en un estado del bienestar del siglo XXI no es admisible, pero no por las monjas, no por esas órdenes religiosas, sino porque la administración tiene que exigir y tiene que cuidar que todos los mayores tengan un mínimo de cuidados. No puede depender de que unas monjas salgan a pedir limosna para conseguir dinero para la residencia, ¿no? Y esto durante la pandemia, y pongo un ejemplo y con esto concluyo, se vio de forma dramática. Por ejemplo, en Pamplona, las Hermanitas de los Pobres hicieron un llamamiento semidesesperado público. ¿Por qué? Porque ellas conseguían la alimentación de un supermercado que les daba comida cuando estaba a punto de caducar, que claro, empieza el estado de alarma, se cierra el supermercado, las monjas no podían salir como hacían 2 veces a la semana a pedir limosna y de repente se veían sin dinero y sin alimentos. Pero entonces esto es inadmisible en un estado de bienestar. Pero yo aquí vuelvo a poner el foco en la administración, que se lava las manos porque hay ahí una serie de congregaciones que prestan ese servicio que ya no tienen que prestar ellos. Para que nos hagamos una idea, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados tienen más de 110 centros en España. Son en número total de centros el segundo grupo más potente después de DomusVi. O sea que estamos hablando de un tema que afecta a muchas personas, ¿no? Insisto, habrá muchos centros donde estarán bien cuidados,
pero el Estado del siglo XXI no puede funcionar con los criterios del siglo XIX. Hay como una delegación del problema, igual que, no sé, las cárceles se sacaron de las ciudades y por lo tanto ya no vemos a los presos y es un problema menos que tenemos, estoy ironizando obviamente. El Estado hace como una delegación ciega del problema, bueno, mientras haya plazas, que alguien se encargue y bueno, pues no tengo que encargarme tanto porque al final además es algo por lo que leemos en tu libro que se repite en prácticamente todas las comunidades autónomas. Es decir, no hay una buena práctica que tú puedas decir, esta comunidad autónoma lo está haciendo súper bien. No, efectivamente. A ver, este es un problema que va más allá del color político. La administración ha renunciado, por ejemplo, a construir residencias de gestión pública. ¿Vale? En España, mira, pues voy a poner 3 ejemplos de 3 colores políticos diferentes, además. Madrid, hay 25 residencias de gestión pública en este momento. En los últimos 27 años, ¿vale?, se han construido 2 de esas 25. O sea, todas las demás son anteriores. Extremadura, 30 residencias de gestión pública, bueno, PP, en Madrid PP. Extremadura básicamente gobernada casi siempre por el PSOE, menos una legislatura. 30 residencias de gestión pública. En la última década se ha construido una de gestión pública. El gobierno del Botànic. Perdona una pregunta, ¿de gestión o de propiedad pública? Porque tú No, tienes esa gestión. distinción. De De gestión, gestión. ok. Luego vemos esa distinción porque es muy importante. Sí, pero para mí, aquí lo importante es la gestión, porque lo otro es quién es el dueño del edificio. Pero oiga, aquí estamos hablando de quién presta el servicio y quién cuida a los mayores, ¿no? El gobierno del Botànic va a terminar la segunda legislatura con un centro público construido en 8 años. En otros aspectos, el gobierno del Botànic, por ejemplo, en las listas de espera de dependencia ha mejorado, ha metido muchísimo dinero. Hay otras cuestiones donde ha mejorado sin ninguna duda la gestión, ¿no? Pero ¿a qué voy? A que la administración ha renunciado por completo a un montón de elementos clave en el sistema residencial. 1, construir residencias de gestión pública. 2, lo hablábamos antes, por lo tanto, no hay prácticamente gestión pública en España. Y estamos ya en el 89% de los centros de media en España de gestión privada. Y ha renunciado, lo cual es más tremendo, a esa otra parte también de inspección y del régimen sancionador adecuado, ¿no? La distinción entre titularidad y gestión es fundamental, efectivamente. Además, muchas veces las patronales juegan civilinamente con ambos términos, pero para que nos hagamos una idea, en España hay 754 residencias que son titularidad pública, básicamente del gobierno autonómico o los ayuntamientos. Hay alguna también de alguna diputación, pero bueno, básicamente son de lo que más de los ayuntamientos y diputaciones y gobiernos autonómicos. Bueno, pues 754 de titularidad pública están privatizadas, están en manos privadas. Son más de la mitad del total que hay. Hay 1.346, creo, hablo ahora de memoria, pero en torno a 1.350 de titularidad pública en total, pues bueno, 754 privatizadas. Lógicamente, lo importante es quién gestiona el centro, porque lo otro es como si a la hora de repartir las estrellas Michelin nos fijásemos en quién es el casero, el dueño del inmueble, y no quién es el cocinero, ¿no?, del restaurante. No, oigan, mire, aquí la clave es el cocinero del restaurante. Aquí la clave es quién gestiona la residencia, no quién tiene la titularidad del centro, quién es el propietario del inmueble, ¿no? Por eso yo en el libro, obviamente doy los datos de titularidad para poder comparar, pero doy los datos, y yo creo que además es uno de los datos que no existían hasta ahora en España, porque ese es otro tema, el desierto estadístico en el tema residencial, pero el de la gestión, ¿no?, y de cuántos centros propiedad de las administraciones están privatizados. Y la cifra es esa, 754. Eso nos da una idea de la dimensión del tema, ¿no?
Por esto hablaba, ahora decías el desierto estadístico, te hablaba de la opacidad. ¿Tenemos Sí. opacidad en el caso de los grandes grupos empresariales manejados por fondos de inversión? Tú planteas en varios momentos del libro, además con datos muy precisos, cómo les entregamos millones de recursos públicos sin saber quién es el propietario. Hay un momento en que se pierde y pueden estar en la isla de Jersey o en cualquier paraíso fiscal del planeta o como tú llegas a dibujar hasta 10 escalones para intentar entender la estructura societaria, ¿no? Ujú. Que nunca llegas al final, nunca sabes quién es el propietario final. Ahí hay opacidad, pero también hay opacidad en la información pública sobre un servicio básico que atiende al cuarto pilar del estado del bienestar, en teoría, que es la dependencia, y que atiende a un número de población inmenso. Totalmente de acuerdo. Existe esa doble falta de transparencia, esa doble opacidad, ¿no? Em, Respecto a los fondos de inversión, efectivamente, ese tipo de fondos del que hablábamos antes montan unas estructuras además para, bueno, lo que ellos llaman optimizar fiscalmente sus inversiones, ¿no? Eso, ¿en qué se traduce? Bueno, pues en unas estructuras societarias que pasan casi siempre o por Luxemburgo o por Holanda, o en algunos casos por los dos sitios, y que terminan en un paraíso fiscal como la isla de Jersey, que es un lugar habitual. Por ejemplo, DomusVi, el grupo líder del sector, o Vitalia Home, que está entre los principales grupos del sector también en España, tienen a su propietario último en la isla de Jersey. Y en la isla de Jersey no se sabe quiénes son los dueños porque allí la opacidad del registro mercantil es máxima, con lo cual se produce la siguiente paradoja, que esas grandes empresas que son las que más se benefician del dinero público. Recordemos el siguiente dato. En 2019, último año del que existen cifras cerradas, 2019, 2.000 millones de dinero público terminaron en manos privadas de residencias, en empresas privadas del sector residencial. Pero estos 2.000 millones fueron en su mayoría a grandes grupos, que son los que monopolizan esos ingresos, ¿vale? Entre otras cosas porque son los que gestionan las residencias que están privatizadas, etcétera. 2.000 millones. Entonces, se da la enorme paradoja de que unos grupos que básicamente viven de ingresos públicos, de dinero público, ocultan quiénes son los dueños bueno, quiénes son los propietarios de ese grupo. Entonces, realmente a mí esto me parece algo asombroso, ¿no? Porque si tú quieres montar una empresa en Jersey, como es legal, monta una empresa en Jersey, pero hombre, que pretendas vivir luego del dinero público, a mí es que eso sí que me parece un poco asombroso, ¿no? Porque lo mínimo, si quieres vivir del dinero público, es que el público de cuyo dinero quieres vivir sepa quién eres, ¿no? Porque además, si no, es que yo no sé si el político o el alto cargo que está en una mesa de concesión o el alcalde que adjudica una empresa, yo no sé si él es uno de los inversores que se está beneficiando, porque perfectamente ha podido invertir en uno de esos fondos, él o un familiar directo, quien sea. Entonces, esto no puede ser. Aquí se requiere la máxima transparencia y esa no existe. Y el segundo elemento de opacidad total afecta de nuevo otra vez a las administraciones, ¿no? Para mí, lo más sangrante es lo que ocurre con las inspecciones o con las sanciones, ¿no? Que todo eso se oculta porque con el argumento de que si no se criminaliza a las empresas. Oiga, esto es una broma. Quiero decir que es no entender quién debe ser el eje y el centro de todo el sistema. El eje y el centro de todo el sistema tiene que ser el mayor y el servicio que recibe el mayor que está en una residencia. Eh, las cosas se entienden a veces muy bien con ejemplos, ¿no? Eh, el modelo de inspección de Alemania, que es transparente desde hace más de una década, pero en el 2019 hicieron una reforma que yo creo que es un ejemplo perfecto de cómo se deben hacer o cómo deberían ser las cosas, ¿no? Eh, Voy a intentar resumirla. El modelo de inspección en Alemania tiene cuatro elementos centrales. Uno, las residencias tienen que enviar a un organismo independiente, ojo, organismo independiente, elementos que hablan sobre la calidad del servicio. Por ejemplo, si ha habido una caída, algo común en las residencias, ¿qué consecuencias ha tenido? ¿Vale? Bien, eso a un organismo independiente. Segundo, los inspectores van y hablan con 9 residentes, seleccionan a 9 residentes y hablan con ellos para ver cómo es la vida que llevan en la residencia, si están 12 horas plantados delante de un televisor o si están haciendo actividades relacionadas con sus intereses, por ejemplo. Tercero, se reúnen con la dirección del centro
para analizar los datos anteriores y ver qué problemas hay que pueden mejorar. Porque la inspección también debería tener ese elemento de mejora, no solo de sanción, por decirlo así, ¿no? Bien. Y cuarto, todo eso es transparente, todo eso se publica. ¿Por qué? Porque, y así lo explican en Alemania, en el sistema alemán, porque el objetivo es que la persona que va a entrar a una residencia o el familiar que tiene que llevar a una persona a una residencia sepan cuál es la que mejor encaja con lo que ellos desean. Eso es entender que en el centro está el mayor, está el residente, que es, oiga, hacemos esto, damos todo esto con transparencia, porque lo que queremos es darle la información a quien realmente la necesita, ¿vale? Y no proteger a una posible empresa y hablar de criminalización. No, no, no. Además, oiga, igual que se puede publicar una inspección, se puede publicar en la misma web. Es más, yo sería partidario la opinión de la dirección del centro sobre la inspección que le han hecho. La transparencia tiene que ser máxima. Aquí no se trata de criminalizar a nadie. Se trata de que quienes tienen que tomar la decisión, que es qué vida, si va a ingresar esa persona o va a ingresar a un ser querido, ¿a dónde va a ir? Porque es su nuevo hogar. Esa residencia va a ser su nuevo hogar. Es una decisión vital y por lo tanto tiene que tener la máxima información esa persona que tiene que tomar esa decisión. Y las administraciones tienen que garantizarlo y por eso tenemos que poner el foco en las administraciones para que lo garanticen, ¿no? Claro, pero ha pasado casi un año de la etapa más dura, de esa primera etapa de la pandemia en la que el número de muertes fue brutal, siguió siéndolo después, pero digamos que la primera fase es brutal en las residencias, unas residencias además españolas muy envejecidas en cuanto a su población y con un alto grado de dependencia, lo cual también complica todo, y transparencia cero, es decir, tenemos una cifra global, tenemos un titular, digamos, ¿no? El drama de las residencias. Pero no hemos visto ni comisiones de investigación urgentes, no sé, es decir, no vemos una movilización de la justicia. ¿Qué está pasando, Manuel? ¿Por qué no hay? Porque sí ha habido familiares que han denunciado, ha habido colectivos que han denunciado. ¿Qué está pasando para que no haya habido un mínimo, no digo de iluminación y transparencia inmediata, pero al menos un nivel de investigación que tranquilice a la sociedad? A ver, por un lado está el tema de la justicia, por otro la transparencia de la propia administración, ¿no? Yo aquí, bueno, las competencias siempre han sido de los gobiernos autonómicos, pese a que algún partido o alguna presidenta autonómica como la de Madrid se empeñen en afirmar lo contrario. España es un país más serio de lo que algunos creen y las competencias no cambian en una rueda de prensa, sino en el BOE. Por lo tanto, si alguien tiene interés en saber quién tiene la competencia sobre algo, es un trabajo muy sencillo, es consultar el BOE de turno, ¿no? Pero dicho eso, yo sí que responsabilizo al gobierno central tenía que haber dado los datos que recabó por un decreto, las comunidades autónomas tenían que enviarle los datos al gobierno central y en verano del año pasado no facilitó esos datos con el argumento de que eran de poca calidad y que había incluso un gobierno autonómico que no había enviado nunca los datos, cuando tenían que enviarlos 2 veces a la semana. Bueno, esto es un ejemplo, en este caso, responsabilidad del gobierno central, de tratar a los ciudadanos como niños, ¿no? Y de no hacer bien su trabajo, porque mire, si usted considera que los datos son de baja calidad, usted puede hacer 30 páginas de notas explicando por qué la mala calidad del dato, porque esos datos van a ser interesantes para los ciudadanos, pero para los investigadores, para 1000 cosas, para analizar qué elementos influyeron y por lo tanto son vitales. Lo que no puedo hacer es, como los datos son de mala calidad, los guardo. Y segundo, si hay una comunidad autónoma que no le ha enviado nunca los datos, lo que tiene que hacer es llevarla a los tribunales, porque esa comunidad autónoma está incumpliendo una norma que usted dictó. Este es uno de los principales elementos que yo le reprocho al gobierno central en la pandemia, porque no es simplemente falta de transparencia, es que esos datos son fundamentales, ¿vale? Las propias administraciones, el libro, como bien has dicho, se apoya, el 90% son capítulos que van sobre hechos, aplico los criterios de la investigación periodística, que es que no me puedan desmentir ni una coma. Luego hay un capítulo final con propuestas que, si se quiere, es también propuestas desde el punto de vista del escritor, en este caso, pero que son más sometidas a debate. Yo creo que en la inmensa mayoría estaríamos de acuerdo todos, ¿no? Pero para mí el 90% son datos y ahí
Voy a poner otro ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos para que se entiendan, y este es otro ejemplo de que no es una cuestión de color político. Yo esos datos los recabé básicamente a través del portal de transparencia de los gobiernos autonómicos, los solicité en la primera y segunda semana de mayo del año pasado. Vamos a cumplir un año. Bueno, hay básicamente 3 gobiernos autonómicos o forales con lo que todavía un año después no me han pasado los datos y que en algún caso ya estoy en los tribunales para intentar conseguirlo. Castilla y León, con el argumento de que dar los datos desglosados de fallecidos desglosados por residencias, me facilitaron otros datos, inspectores, sanciones y tal, pero el dato crítico para las empresas, el número de fallecidos desglosado por residencias, Castilla y León no me los ha facilitado con el argumento de que podrían perjudicar los intereses comerciales de la empresa, ¿no? Que te echas las manos a la cabeza porque dices, oiga, pero ¿no será más importante el impacto que ha tenido esto en la salud y en la vida de las personas que en los intereses comerciales? Bueno, Castilla y León, PP. Aragón, PSOE, nada, imposible. Estoy pendiente también de ir a los tribunales. Diputación Foral de Vizcaya, siguen sin facilitarme los datos un año después. Hay que decir que hay otras administraciones que contestaron de forma inmediata, entre ellas Cantabria, por cierto, en el tema de transparencia, o Madrid y Cataluña, que son las que han hecho la peor gestión y con una clara violación de los derechos humanos, pero en el tema de transparencia de los datos, por lo menos en los que yo solicité, hay que decir que fueron transparentes. Y luego está todo el segundo tema que has planteado, que es el tema judicial, ¿no? Y yo aquí soy muy crítico con la actitud que está teniendo la Fiscalía en general, sí, sin ninguna duda. En términos temporales estamos en la fase inicial de muchas querellas o de procesos civiles que va a haber. Bueno, España tiene un sistema muy garantista, eso es bueno, y digo, estamos en términos temporales al principio porque los procedimientos se suelen alargar bastante tiempo, ¿no? Pero, desde luego, la Fiscalía, que sí ya se ha pronunciado en diversas ocasiones, yo creo que está teniendo una actitud muy poco proactiva y muy poco de cumplir con su papel, que tiene que ser efectivamente el cumplimiento de la legalidad y investigar cuando haya indicios claros de la posible comisión de delitos, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, a mí no me entra en la cabeza que la Fiscalía de Madrid no haya iniciado una investigación de oficio para ver qué ocurrió con el protocolo que aprobó el gobierno autonómico que impedía trasladar a la mayor parte de los residentes de los mayores a los hospitales durante la primera fase de la pandemia. Están publicados, los publicamos en Infolibre, con la firma digital del alto cargo de sanidad. Es inconcebible. Yo creo que en cualquier otro campo, cualquier otro hecho, que la Fiscalía tuviese un dato un indicio, una prueba documental tan clara, habría iniciado una investigación de oficio. Es un ejemplo nada más. En Cataluña yo creo que también está teniendo una actitud que no es la que se espera de la Fiscalía, y este es un elemento que introduce dolor a los familiares que no lo entienden y que después de perder a un ser querido, por lo que están luchando es porque se conozca la verdad y porque haya justicia. Obviamente donde haya responsabilidades y después de una investigación seria y que se demuestren, porque nadie es, obviamente el principio de presunción de inocencia es básico, ¿no? Pero esa actitud de la Fiscalía está incrementando ese dolor por lo ocurrido, porque se ven con desesperanza que a lo mejor tampoco ni siquiera se consigue la verdad de saber lo que ha ocurrido y la justicia, ¿no? Y eso a mí me parece tremendo, ¿no? Sí, yo creo que no es nada esperanzador y bueno, hay procesos que siguen en marcha, ojalá cambie esa actitud, pero desde luego las cosas que hemos visto en los últimos meses a mí me parecen que son muy criticables, ¿eh? Hay una parte durísima, o sea, lo que ya habéis contado en Infolibre, efectivamente, como tú recuerdas, la famosa orden o el famoso criterio de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? De no permitir el traslado de las personas residentes, de las mayores residentes a los hospitales, es dramático. En general, en el libro, aunque tú no haces nada de sangre, y tengo que decirlo porque te vas más a los datos, yo creo que con inteligencia y periodística de no desviarte en lo emocional, pero el libro tiene una carga emocional brutal en muchos momentos que a uno le podría recordar el de un campo de prisioneros o el de las torturas en un gulag. O sea,
Es realmente brutal los momentos en los que tanto trabajadores y trabajadoras de residencias tratan de convencer a un evaluador que por favor le permitan trasladar, como los familiares y esa angustia, porque saben que su madre, su padre está en mal estado y nadie los traslada, ¿no? ¿Cómo has gestionado un poco esa relación con los familiares? Esa relación, porque es como si hablaras con familiares de víctimas de un país en la periferia de la periferia y sin ninguna posibilidad de denuncia, ¿no? Es muy fuerte ese relato. Claro. Mira, es que lo acabas de definir perfectamente. Y la prueba de que lo acabas de definir perfectamente es la siguiente. Yo en esa primera parte del libro donde analizo lo ocurrido durante la pandemia, me apoyo en testimonios de familiares, efectivamente, en testimonios de trabajadoras de residencias y en dos informes excepcionalmente buenos que se han hecho por parte de Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras. Bien, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras, como sabemos, habitualmente son organizaciones que no trabajan, por fortuna, en España, o sea, están en España, pero no suelen trabajar con casos que ocurren en España, a veces sí, sino en bueno, pues países con otra, con una calidad democrática mucho más baja o con unas condiciones económicas, una situación económica lamentablemente mucho peor, ¿no? El informe de Amnistía Internacional se centra en lo ocurrido en Madrid y Cataluña y habla con rotundidad absoluta de violación de los derechos humanos de los mayores, cosa que yo creo que es absolutamente indudable y que enlaza con lo incomprensible que es que la Fiscalía no esté liderando las investigaciones para depurar responsabilidades sobre esa violación de derechos humanos. El informe de Médicos Sin Fronteras es más global, se centra en toda España y también con muchos testimonios que son demoledores, efectivamente, que hablan pues eso, de la violación y del desamparo en el que se vieron miles de mayores. Es que estamos hablando, no solo, las cifras a veces son muy frías, ¿no? De todas formas, 20.000 fallecidos en la primera ola en un par de meses, caramba, es que es una barbaridad, ¿no? Pero ya no es frío, pero sí, es una cifra. Pero es que aparte es las condiciones en que se produjeron muchos de esos fallecimientos. Con esa prohibición expresa o sin recibir atención hospitalaria, ¿no? Pues sobre todo en Madrid, Cataluña. En Castilla, a ver, aquí hay un dato que yo creo que lo explica muy bien. En condiciones normales, fallecen en las residencias un poco menos del 20% de las muertes se producen en la propia residencia. ¿Quién fallece en la residencia sin recibir atención hospitalaria? Pues personas que están realmente en una situación terminal, que no tiene ningún sentido trasladarlos a un hospital, y con la aprobación de la familia. Se habla con la familia para que dé el visto bueno de que pase sus últimos días en la residencia. Menos del 20%. En la primera ola en Madrid, en los 20 días siguientes a la aprobación del protocolo, fallecieron en las residencias el 84%. Comunidad de Madrid, 84%. En Cataluña, en marzo y abril, el 72%. Y en Castilla y León, la primera ola de la pandemia, el 71%. Todos estos son datos oficiales. Bueno, frente a la realidad de cuál es la situación normal, menos del 20%, en esas tres comunidades tenemos más del 70%, en algún caso el 84% como Madrid. La otra cuarta comunidad porque la pandemia en la primera ola se concentró en 4 comunidades básicamente, Madrid, Cataluña y las 2 Castillas supusieron el 75% de todos los fallecidos. La cuarta comunidad es Castilla-La Mancha, que no ha dado esos datos, pero que todo apunta a que los porcentajes son similares y que están por encima del 70%. Bien, por lo tanto, retomo el hilo. Primero, la barbaridad de esa cifra, pero cómo se producen esas muertes sin recibir atención hospitalaria. Cuando los que no fallecen, pero cuando en esas comunidades empiezan a llegar a los hospitales, hay sobre todo testimonios de Cataluña clarísimos y de Madrid, ¿en qué condiciones llegan? Deshidratados, desnutridos, llagados, ¿eh? Por lo tanto, algo completamente inaceptable. Y luego incluso personas que no tuvieron la enfermedad, mayores que no tuvieron la enfermedad, en diversos sitios de España, que estuvieron semanas encerrados en las habitaciones. ¿Por qué? Porque como no había forma de saber porque faltaban test, como no había forma de saber quién estaba contagiado y quién no, y zonificar, dividir las residencias de forma lógica, en muchas residencias lo que se hizo fue encerrarlos a todos durante semanas, lo cual también es una violación, obviamente,
de unos derechos mínimos, ¿no? Y un dolor tremendo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que se produjo en España es completamente impropio de una democracia avanzada, completamente impropio. Fue una violación de derechos humanos clarísima en muchos casos, Clarísima completamente inaceptable. y masiva, Manuel, porque además de las personas que murieron, como tú bien acabas de señalar, las personas que sobrevivieron han sido sometidos, porque a veces lo vendemos, y perdóname el término, como, bueno, qué tristeza, qué mal lo han pasado. No, no, han sido torturados psicológicamente, que han sido sometidos a un nivel de estrés absolutamente brutal. Ver a sus compañeros de residencia en esas condiciones, estar encerrados en una habitación o no saber, no tener información transparente de lo que estaba pasando, ¿no? Esa infantilización también de las personas mayores. Totalmente de acuerdo. A ver, ahora se están empezando, vamos, en los últimos meses, se están empezando a conocer estudios del impacto que ha tenido y que tiene el aislamiento en los mayores, ¿no? Tenemos que pensar que muchas personas que están en residencias tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Para esas personas, a lo mejor, la relación con su familiar es absolutamente fundamental, porque es como su lazo con el mundo exterior, ¿no? Para todos los que están allí, pero obviamente para estas personas con deterioro cognitivo mucho más. Yo en el libro, por ejemplo, recojo un testimonio de Claudia, una terapeuta ocupacional en una residencia de Barcelona, que decía, pues, bueno, el impacto cuando se cierran los centros, ¿no? Que los residentes preguntaban, ¿y no ha venido mi hija hoy? Y claro, y al día siguiente otra vez, porque tienen ese deterioro cognitivo, se olvidan y que día a día había que explicarle, no, mire, su hija no ha venido hoy, pero no es porque no haya querido venir ella, sino porque no ha podido, claro, ese mayor de repente no sabe por qué no ha venido su hija. Luego, cuando hay equipos de protección, a lo mejor entraban en la habitación a darle comida a una persona con un buzo que no entendían absolutamente nada porque no la reconocían ni entendían lo que estaba pasando. Pero el deterioro de las condiciones de salud mental que ha empeorado en miles de personas durante estos meses. Esto ya hay estudios que lo certifican. Deterioro físico, personas que antes tenían movilidad y que ahora están en silla de ruedas porque han estado meses y meses prácticamente sin moverse, ¿no? O sea, ha sido brutal, brutal. Y efectivamente la cifra de fallecidos es como lo que más impacta porque es lo más tremendo y porque no hay vuelta atrás, ¿no? Como es lógico, pero es que todos estos otros elementos también están ahí, también tenemos que reflexionar sobre ello y también hay que, bueno, pedir responsabilidades donde corresponda y adoptar las decisiones necesarias para reformar el sistema residencial en lo que sea reformable, porque, a ver, es verdad que era un virus con una capacidad mortal tremenda, que era un virus del que desconocíamos todos. Hay elementos objetivos. El virus hubiese matado a gente sin ninguna duda, pero ese virus puede llegar a un sistema residencial y sanitario fuerte o a uno débil, y en España llegó a uno débil, y por lo tanto el impacto ha sido mayor. Si todos los mayores que tenían que recibir atención hospitalaria la hubiesen recibido, algunos, un porcentaje, habrían fallecido igual, sin ninguna duda. Habrían fallecido en condiciones dignas y con un estado del bienestar digno, pero habrían fallecido. Pero hay otros muchos que no. ¿O alguien cree que los 7.000 madrileños, vamos, que vivían en residencias de Madrid, que no fueron atendidos hospitalariamente y que fallecieron, si los 7.000 llegan a recibir atención hospitalaria hubiesen muerto? Hombre, eso no lo cree nadie, porque por fortuna el sistema sanitario, aunque lleva años de recortes también, es lo suficientemente bueno como para haber salvado la vida de muchísimas de esas personas, ¿no? Entonces, por supuesto que no podemos perder de vista los elementos objetivos, que el virus es tremendo, que conocíamos mucho menos hace un año de él, que no conocíamos casi nada que ahora, sobre formas de transmisión, etcétera, pero hombre, también es indudable, yo creo que el 99,9% de las personas estaremos de acuerdo que el virus llega a un sistema residencial fuerte y no tiene la misma mortalidad, ¿no? Y llegó a un sitio donde había unos déficits estructurales previos tremendos y eso contribuyó a esa mortalidad y a esas situaciones tan dramáticas, aunque no terminasen falleciendo las personas, ¿no? A veces metemos en el mismo saco a todo el mundo, lo cual siempre es un error. Ya hablamos de las residencias, tú has distinguido bien los tipos de residencias y demás, pero te quería preguntar por otra distinción. Las trabajadoras y trabajadores de las residencias, porque
En algunos casos podemos también imaginar un infierno para ellos y para ellas, con unos déficits de personal brutales, con una imposibilidad de atender realmente a personas a las que ya conocen y a las que trabajan todos los días. Eh, ¿Crees que la sociedad, la opinión pública ha sido injusta con estos trabajadores y trabajadoras? Sí, totalmente. De hecho, en el libro lo pongo. Yo soy, como acabas de decir, absolutamente partidario y hasta la pesadez a veces, y ya me perdonarán quienes nos escuchan, con lo de no generalizar. ¿Vale? Yo creo que esto tenemos que grabárnoslo a sangre y fuego los periodistas y en general, ¿no? Porque bajo las generalizaciones, que a veces son útiles para explicar las cosas, se cometen injusticias. No, no generalizar, no generalizar con las empresas y desde luego... respecto a las trabajadoras, yo creo que hemos sido injustos. La sociedad salió a aplaudir a los balcones al personal sanitario que merecía ese aplauso y muchos más, pero el personal de residencias también merecía ese aplauso. Cualquiera que conozca, eh, la inmensa mayoría son personas entregadísimas que hacen un trabajo durísimo, que son mileuristas, la mayor parte es un sector completamente feminizado, más del 85% de los trabajadores suelen ser mujeres, la figura más extendida son las gerocultoras, la mayoría no llegan a mileuristas, y merecían ese aplauso, igual que el personal sanitario. Y no lo hicimos probablemente por esos elementos de desconocimiento, porque nadie se había fijado realmente en las residencias hasta que se llenaron de muertos, ¿no? Nadie, sí los familiares, sí los que tenían una experiencia directa, pero no la sociedad en su conjunto, ¿no? Si no, habríamos aplaudido al mismo tiempo al personal sanitario y a ese personal de residencias. A veces salen noticias de personal de residencias que ha maltratado a un mayor, pero eso es la excepción absoluta y como en todas las profesiones. En el periodismo también hay seres despreciables, pero no definen al conjunto de la profesión. La inmensa mayoría de las gerocultoras, de los trabajadores, hacen un trabajo realmente encomiable y que yo creo que la sociedad no ha valorado como debía, ¿no? Pero bueno, es como otros elementos, estamos a tiempo de reconocer el problema y de mejorarlo, y de cambiar, o sea, mejorar la situación para que cambie y que deje de ser un problema, ¿no? Y hacer ese reconocimiento. Pero en la otra mano aparece mucho también en los testimonios, también en el informe de Amnistía y en el informe de médicos que hemos tenido la suerte o la desgracia de leer con detalle, eh, esa figura de los gerentes y las gerentes de centros, empleados de confianza, obviamente de tanto de esas fundaciones religiosas o privadas como de los grandes grupos empresariales, que en muchos casos han hecho de cortafuegos o de muralla de información, que han mentido claramente. En algunos casos se ha demostrado que han mentido los familiares y han mentido a la sociedad. Uh -huh. Eh, ¿Qué papel crees que han jugado esos altos cargos que les ha tocado esta crisis, que como tú dices tampoco era fácil de afrontar ni de solventar? Uh -huh. A ver, yo creo que aquí habría que distinguir entre los altos cargos, los ejecutivos de las empresas, por ejemplo, la consejera delegada de Domus Vi en España, de la que yo hablo en diversos capítulos y que, bueno, pues por ejemplo, compareció en una comisión de investigación creada en el Parlamento, bueno, sobre el COVID, no solo sobre las residencias, en el Parlamento de Galicia, y sin mayor pudor, cuando han fallecido en sus residencias más de 2.000 mayores, es verdad que es el principal grupo, gestiona más de 18.000 plazas, pero a día de hoy más de 2.000 mayores. Cuando compareció en otoño del año pasado en el Parlamento gallego iban 1.800 mayores, y en vez de centrar su intervención en qué había ocurrido, qué había pasado, cómo podían mejorar, en pedir disculpas, dijo con total bueno, pues desparpajo que no se arrepentían de hacer negocio y de ganar dinero, fueron las palabras literales, con el cuidado de los mayores, y que ojo con imaginar paraísos, residencias que sean paraísos en la tierra, porque eso tiene un coste y que la sociedad a lo mejor tiene que pensar más en los costes y menos en los derechos. Son palabras prácticamente literales. En el libro están recogidas de forma literal, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, para mí hay que distinguir a esos altos ejecutivos, que son muy pocos, por un lado, que yo creo que obviamente han antepuesto absolutamente el lucro a cualquier otro elemento, porque es la esencia, Domus Vi está controlado por uno de estos fondos de inversión, es la esencia de su negocio y por lo tanto, bueno, pues se han comportado como tales. No le voy a poner más calificativos porque yo creo que ya está. Y luego también está la figura que tú mencionabas
de determinados gerentes o directores de centros concretos que efectivamente, sobre todo al principio, mentían a los familiares. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque los familiares, lógicamente, muchos de ellos van a diario a las residencias o varias veces a la semana, tienen contacto con las gerocultoras, con los empleados y, bueno, pues a lo mejor llamaban al centro, no les cogían el teléfono, la directora, el gerente les decía, su familiar está bien, y por otro lado recibían la información de esa gerocultora, de ese trabajador con el que tienen confianza, diciéndole, no, pues tu madre o tu padre ha tenido fiebre o está aislado o cualquier otro elemento que era una contradicción respecto a la información oficial, ¿no? Entonces, ambas situaciones se han producido. Yo entiendo que ambas tienen una responsabilidad diferente, pero también es verdad que esto ha formado parte del paisaje. Ha incrementado también el desconcierto, incrementó el desconcierto de esos familiares, ¿no? Porque a que tú no podías verlos porque de repente se declara el estado de alarma y tú no puedes verlo, la incertidumbre de qué está pasando y que te lleguen versiones, informaciones contradictorias, ¿no? Y luego muchas veces te habían estado diciendo que tu familiar estaba bien y al día siguiente te llamaban para decir que había fallecido, ¿no? Volvemos a lo mismo, hay casos en que eso pudo ser así porque el virus había ocasiones en que atacaba de forma muy repentina y muy fuerte a una persona que empeoraba de repente y fallecía rápidamente, pero hay otras ocasiones en que sabemos que no es así porque los familiares tenían esa información de los trabajadores de dentro diciéndoles que su familiar llevaba días enfermo y le estaban contando una mentira, ¿no? Bueno, son responsabilidades diferentes, pero ha habido esas dos situaciones, igual que ha habido centros donde han dado la información correcta desde el principio a los familiares y donde han estado perfectamente tratados, ¿no? Ahora, los altos ejecutivos igual siguen defendiendo el lucro porque tal y como publicáis hoy mismo en Infolibre, que me ha parecido peculiar, prevén invertir para abrir 13.000 nuevas plazas en los próximos 2 años. O sea, estamos en medio de esto. Estamos en medio de esta locura, ni siquiera ha dado tiempo a replantear el sistema o a ver qué se puede hacer y están viendo la posibilidad, claramente España es un país de negocio, de lucro en el sector del, dirían ellos, del silver economy, ¿verdad? Uh-huh. Pero además tú también en el libro cuentas cómo varios obispados están invirtiendo en residencias para luego ceder la gestión a estos grandes grupos, por otra parte. Uh-huh. ¿Qué esperanza hay? Es decir, si el negocio es tan lucrativo y no ha habido una movilización política o social tan fuerte como para que sientan que tienen un problema, ¿qué crees que va a pasar en los próximos años? ¿O no va a pasar nada y vamos a seguir igual? Bueno, veo que te sabes ese libro casi mejor que yo, ¿eh? O sea, te lo agradezco porque es un placer charlar contigo en ese sentido porque llevas la conversación de maravilla, ¿no? A ver, has tocado varios temas. Primero, nosotros, efectivamente, España es un país objetivamente muy interesante para los grandes fondos y los grandes multimillonarios españoles e internacionales. ¿Por qué? Básicamente por dos motivos. Tenemos dos motivos que son positivos a priori. Bueno, a priori no son positivos. Uno, la mayor esperanza de vida, una de las mayores esperanzas de vida del mundo, no solo de Europa. Eso ha producido un envejecimiento brutal, la pirámide de población está cambiando, pero por lo tanto, digamos que en sus términos tienen una clientela asegurada en sus términos, ¿no? Segundo, la ley de dependencia ha introducido un derecho subjetivo a recibir un derecho a recibir cuidados en caso de que los necesites, ¿no? Esto no tenía que equivaler a privatización, pero como hemos hablado antes, como el Estado ha renunciado a prestar el servicio, eso se ha transformado en que hay dinero público para ese negocio privado, porque ya es privado. No estaba así en la ley, pero ha terminado así. Con lo cual, esos dos son los dos elementos básicos que llevan a los fondos, esto no es que lo diga Manuel Rico, es que esto está en los fondos que han hecho inversiones, lo explican, quiere decir que ellos explican bueno, los casos de éxito que ellos llaman, para ellos desde luego es un éxito dar pelotazos multimillonarios y explican por qué razones invirtieron o invierten en España, ¿no? Son estos dos elementos. Entonces, eso por un lado va a seguir siendo así. En España en este momento se están construyendo más de 200 residencias y la mitad o más simplemente en los grandes grupos, ¿no? Y luego efectivamente también son especialmente activos los obispados. ¿Por qué? Porque tienen un patrimonio inmobiliario, la iglesia, muy importante
y, bueno, pues igual que está perdiendo ingresos, por otro lado, ese patrimonio inmobiliario, bueno, pues le permite rentabilizar o sacar rentabilidades a ese patrimonio. Ha habido en el Vaticano hace 2 años bueno, pues una especie de congreso de asamblea sobre este tema, insisto, sobre qué hacer con el patrimonio inmobiliario, hasta dónde están los límites. Como casi siempre, el Papa actual, con unas posturas, bueno, bastante razonables y sociales, y que no se podían ser únicamente los criterios economicistas los que decidiesen qué se hacía, que nunca se debería hacer de espaldas a la propia comunidad. Bueno, pues, en fin, que forma parte del debate dentro de la Iglesia. En Guipúzcoa hubo hace, bueno, pocos meses, pero un debate muy profundo dentro de los cristianos de base también, asociaciones de qué hacer con el patrimonio inmobiliario. Pero bueno, la realidad es que hay bastantes obispados con planes ya en marcha para construir residencias, que en ese caso ellos se quedan como los promotores y pactan con alguno de los grandes grupos en general, vamos, casi siempre, que lo gestionan. Para los grandes grupos también suelen ser edificios muy valiosos porque suelen estar en el centro de las ciudades, ¿vale? Entonces digamos que ahí se produce una sinergia entre ambos muy, bueno, interesante para los dos. Los obispados rentabilizan su patrimonio, las gestoras de residencias, esos grandes grupos, consiguen edificios y lugares, bueno, que les van muy bien. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, a mí no me gusta demasiado o nada hacer pronósticos. Yo siempre digo que los periodistas bastante tenemos con intentar explicar el presente y el pasado más inmediato como para hacer pronósticos, ¿no? Pero, bueno, a veces sí que hay una serie de indicios o de hechos que permiten sacar conclusiones razonadas, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar en eso, ¿no? En un par de conclusiones razonadas. A ver, yo creo que hay dos mensajes, y dos mensajes no es que sean contradictorios, sino que son compatibles, pero que van en direcciones diferentes. Uno, es evidente que las grandes empresas tienen muchísimo poder. Es fácil de entender que en un sector donde el 90% está en manos privadas y en un proceso de concentración, o sea, de que cada vez menos grupos tengan más residencias y por lo tanto más poder, pues eso está ahí, tienen una enorme capacidad para imponer condiciones a la administración, pero yo también creo que se están produciendo algunas reformas en la buena dirección, ¿no? Por ejemplo, en Navarra se aprobó un decreto foral en diciembre que, entre otras muchas reformas, establecía que el límite máximo de las residencias que se construyan tiene que ser 130 plazas y que el 80% de las habitaciones tienen que ser individuales. Esto, ahora voy a mencionar por qué ambas cuestiones, van exactamente en la dirección correcta y adecuada. En mi opinión, no debería aplicarse solo a las nuevas residencias, porque obviamente ya hay muchas residencias. Debería aplicarse con unos plazos, obviamente, para que se adaptasen a las residencias actuales y probablemente ahí sí con subvenciones públicas para adaptarlas a ese tipo de condiciones, ¿no? En Cantabria, por cierto, si no se ha aprobado ya, está a punto de aprobarse una Se orden. acaba de aprobar. Se Acaba acaba de de aprobar, ¿no? aprobar La semana hace 2 pasada. semanas. Eso es. En el mismo sentido, establecen el límite en 120 plazas. 120 y además con módulos máximos de 30 personas. Sí. Unidades de convivencia, que es el tipo de residencias que se construyen en el norte de Europa desde hace décadas. Están prohibidos esos monstruos de 250 plazas como existen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también es bueno que cuando hay cosas positivas, que nos fijemos en ellas y empujemos en esa dirección para no caer en el negativismo más absoluto, ¿no? Porque, bueno, porque también sería injusto, ¿no? Entonces, yo creo que obviamente los grandes grupos, las multinacionales, los multimillonarios vienen a hacer negocio, vienen a lo que vienen, pero como yo creo eso en la política y en la sociedad y en la organización y en el conocimiento y en el valor del conocimiento, yo también creo que la sociedad puede empujar en esa dirección y por ejemplo, el tamaño de los centros o las plazas individuales, ¿no? A mí me parece asombroso que la inmensa mayoría de las habitaciones sean dobles, ¿no? O sea, cuando un mayor perdió el derecho a la intimidad. ¿Cómo hemos asumido como sociedad que mañana mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela va a vivir a una residencia y pasa a compartir la vida con un extraño, con un desconocido, que a lo mejor es alguien maravilloso, pero que, caramba, el derecho a la intimidad no debería imponerse
en este caso, al lucro de las residencias? Me parece tan evidente la respuesta si pensamos en nuestro padre o nuestra madre o nuestros abuelos. Bueno, pues esto se están dando pasos, ya te digo, se acaba de hacer en Cantabria, lo ha hecho hace 4 meses Navarra. Yo creo que es un elemento más, hay decenas de elementos por los que presionar, debates que abrir, pero bueno, yo mantengo la esperanza y yo creo bueno, que podemos empujar en esa dirección. Yo me niego a rendirme y por lo tanto no voy a lanzar en ese sentido un mensaje pesimista porque no lo siento así. O sea, sí de que no va a ser una batalla fácil, de que la capacidad de determinadas empresas para presionar a las administraciones es enorme, pero también de que es una batalla que hay que dar. Estamos hablando de personas vulnerables y estamos hablando, bueno, ya es extremadamente injusto a qué generación le ha tocado, ¿no? Sería injusto, le tocase a cualquier generación, pero estamos hablando de personas que, me lo han dicho muchas personas con las que he hablado, testimonios que recojo en el libro, ¿no? Mis padres nacieron justo después o justo durante la guerra civil, o sea, pasaron la época mala de la guerra civil. Fueron los que pelearon cuando tenían los 30, 40 años por la transición a la democracia, por crear el estado del bienestar. Ayudaron a crear ese estado del bienestar, en parte se lo debemos a ellos, y ese estado del bienestar luego les abandonó en los últimos momentos, que ni siquiera recibieron miles de ellos atención hospitalaria. O sea, es de una crueldad tremenda, ¿no? Bueno, tenemos que tenerlo presente para dar esa pelea. Hay que dar esa pelea, porque yo a veces ironizando digo, aunque sea por egoísmo, porque muchos de los que son más jóvenes algún momento van a terminar ahí, cuanto mejor esté el sistema, mejor. Pero más allá de la ironía, porque se lo debemos a quienes están en las residencias y a quienes van a entrar mañana y pasado mañana, y vais un número creciente, y hay que dar esa batalla. Una sociedad que no respeta a los mayores no es una sociedad digna de respeto. Eso tenemos que tenerlo clarísimo y pelear por ello, por lo tanto. Te haría unas 20 preguntas más, pero no te voy a quitar más tiempo. Te voy a hacer una más. Es así porque nos la han pedido además a alguien de nuestro equipo. ¿Qué responsabilidad han jugado durante la pandemia y deben jugar a partir de ahora las familias, los familiares de los residentes y de las residentes en estos lugares? Mira, volvemos a lo mismo. Familiares, hay desde familiares que cuidan al mayor y que van a verlo y que a veces están plenamente implicados, le ayudan a dar de comer, que en fin, que están completamente volcados. Hay mayores en las residencias, también es una realidad, no podemos ocultarla, que a veces se pasan meses sin recibir la visita de un familiar. Yo tengo los datos de Madrid, sobre todo. Es verdad que para esto Madrid es más peculiar porque hay gente que se ha quedado sola, a lo mejor no es como en otros lugares de España donde el nexo tienes a la familia más cerca o tal, pero esa realidad también existe, ¿no? Pero por centrarme en tu pregunta, a ver, hay asociaciones de familiares que llevan años peleando por mejorar los servicios que reciben los mayores, por dignificar esa realidad de las residencias, ¿no? Estas son los primeros a los que, bueno, incluso en los medios, ¿no? No les hemos dado voz, pero han estado ahí, han estado peleando y yo creo que hay que escucharlos para todas las reformas que se hagan, ¿no? Y están adquiriendo más fuerza también en diversos lugares de España, pues a lo mejor no sabían que existía tal asociación, se están animando, a veces por lo que ha ocurrido, por temas concretos en residencias concretas, pero yo creo que es fundamental darle voz a estas asociaciones de familiares y que, como en todo, yo creo en que juntos y que la gente cuando se apoya consigue más cosas. Yo creo que ese es un primer mensaje que hay que lanzar, ¿no? Que es que hay que apoyar las asociaciones de familiares y reconocerles y implicarles en todos los debates que haya sobre reforma del sistema residencial. Porque además, junto con los propios trabajadores y las entidades que prestan el servicio, obviamente, son los que mejor conocen la realidad residencial. En las residencias tendría que haber consejos de familiares por ley, de forma que tuviesen en todo momento voz a la hora de explicar lo que ahí pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un elemento clave de lo que ha ocurrido. Y luego, bueno, pues estamos hablando de que hay 375.000 plazas de residencias. Cuando empezó la pandemia estaban ocupadas en torno al 90%, en torno a 330.000. Bueno, pues son 330.000 familias, ¿eh?
pues lógicamente, como hablábamos antes, hay de todo, pero la inmensa mayoría de los mayores van a una residencia porque en teoría es la mejor alternativa. Y yo eso sí que lo creo. Si estuviesen bien cuidados, y muchas veces lo están, sería la mejor alternativa porque en nuestras condiciones de vida, un deterioro cognitivo, por ejemplo, una persona con deterioro cognitivo necesita atención 24 horas al día, 7 días a la semana. Necesita a lo mejor unas condiciones de habitabilidad que no existen en la mayor parte de los pisos, sobre todo de las grandes ciudades. O sea que en general, cuando alguien va a una residencia es porque es la última opción, ¿no? Hay casos en los que voluntariamente prefieren ir para allí, pero como todo, es la parte más excepcional. Entonces, tenemos que tener esto claro, las residencias tienen que ser una prolongación del hogar, y la mayor parte de los familiares, eso es lo que les gustaría, que sea una prolongación del hogar y que ellos sean parte de esa prolongación del hogar, porque el mayor está allí, porque en teoría es lo mejor para él. Y siempre habrá excepciones, como hemos hablado antes, respecto a las cuidadoras o de cualquier profesión, como decíamos, de los periodistas o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, para mí esos son los dos elementos clave. No sé si he respondido exactamente a lo que me preguntabas, pero yo creo que son dos elementos a destacar, ¿no? Yo creo que sí. Yo recomiendo de verdad la lectura del libro porque es un libro que da muchas luces, que al final habla de este país, ¿no? De lo que de cómo se ha ido desmontando el estado del bienestar, también de las herencias de la época de la dictadura, de cómo este sistema caritativo, ¿no? Hay que reformarlo sobre la marcha y enseguida llega esta locura neoliberal y demás. En estas palabras mayores hemos hablado con diferentes expertos, con Miguel Montero, que nos contaba cómo la Unión Europea jamás ha querido entrar en este tema realmente y ha dejado demasiada libertad a los países. Hemos hablado también de cómo la ley de dependencia y de autonomía personal, que se nos olvida esa segunda parte del enunciado, pues de alguna manera ha defraudado esa idea del cuarto pilar. En tu libro hay un capítulo dedicado a ese limbo, ¿no? De la dependencia, y recomiendo que se lea y que se entienda cómo funcionan los cheques residencia y otros mecanismos de la ley de dependencia. Pero no te voy a robar más tiempo, como te había prometido. Quería terminar sí con un testimonio que tú incluyes ya cerca del final del libro, de Gloria Puertas, una doctora de un pueblo de Huesca, que habla de su madre y que habla de la situación, ¿no? en la que su madre termina en la residencia. Pero me gustaría, si no te importa, voy a leer el último parrafito de ella porque me parece que es claro, ¿no? Dice así: queridos políticos y autoridades sanitarias, no necesitamos días de luto nacional por los ancianos que han muerto debido al coronavirus. Lo que necesitamos es que de una vez por todas las residencias de ancianos se consideren establecimientos donde miles de personas van a vivir muchos años antes de terminar su vida. Estos lugares deberían garantizar tanto la dignidad y el cuidado de los residentes en base a sus necesidades como las condiciones laborales del personal que allí trabaja. No entraré hoy en el lucrativo negocio que son en España las residencias geriátricas. ¿Cuándo van a reaccionar la sociedad para que las residencias no sean implacables morideros, sino espacios dignos disponibles para todas aquellas personas que lo puedan necesitar en el final de la vida? Bueno, es un testimonio clarísimo que resume en realidad casi todo y que nos alerta de esta violación, yo diría masiva, sin pudor, de los derechos humanos que ha habido. Manuel, en su libro, al final, en esas 33 medidas o 33 propuestas que hace de mejora, me ha llamado la atención que hay un enunciado que es verdad, justicia y no repetición, y los que hemos trabajado en derechos humanos en otros países durante mucho tiempo, era como si estuviéramos hablando de otros lugares y de otros momentos. Así que recomiendo el libro. Manuel, muchísimas gracias. Sabemos que son horas terribles para un medio y la puerta abierta de UNATE para cuando quieras y para cuando podamos vernos en persona. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Yo creo que es un tema fundamental, que estamos al comienzo de una batalla larga, pero que de verdad que se lo debemos primero a la memoria de las personas que han fallecido o de los que han sufrido tanto durante este último año y a sus familiares, y luego a nosotros mismos como sociedad y a los que están ahora en residencias o van a estarlo en el futuro. Yo creo que hay que dar esa batalla. Es una de las batallas clave que nos harán más dignos en la medida en que vayamos mejorando. Así que muchísimas gracias a vosotros por invitarme, de verdad, y por tratar este tema. Hasta luego, Manuel. Muchas gracias. Hasta luego.